Ok, vamos a ver ahora en la lección 4 los elementos de los actos jurídicos. Bueno, vamos a empezar por el objeto. Los actos jurídicos, como sabemos, tienen elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales, ¿verdad? Vamos a ver un poco ahora los elementos esenciales del acto, ¿verdad? Y viendo un poco al objeto, que es lo que dice el elemento esencial en este caso de la unidad. Dice, pero vamos a definir primero qué son los elementos esenciales, ¿verdad? Son los que hacen a la validez del acto, o sea, son los que requieren necesariamente el acto para que sea eficaz, o sea, para que produzca efecto, para que surta efecto. ¿Cuáles son? El objeto, los sujetos y la forma en el derecho actual son los elementos esenciales del acto. Cuando hablábamos de derecho romano era capacidad, voluntad, objeto y causa, decíamos nosotros, ¿verdad? Que eran los elementos en el derecho romano. En el derecho civil actual está un poco más resumido y los elementos esenciales son el objeto, los sujetos y la forma. Esos son los esenciales. Tienen que concurrir los tres elementos para que podamos hablar de un acto jurídico eficaz, o sea, que produzca efectos. Ahora, cuando hablamos de elementos naturales, son lo que particularmente, de manera inherente, cada acto contiene, ¿verdad? La fecha, el lugar, ¿verdad? Son elementos que existen naturalmente en cualquier acto jurídico, ¿verdad? Y los elementos accidentales son elementos que se pueden adherir, ¿verdad? No de manera necesaria, pero sí de manera opcional, previo acuerdo entre las partes, ¿verdad? Hablamos de condición, plazo y cargo, que son los tres elementos accidentales. Yo me quiero centrar más en los elementos esenciales y en los elementos accidentales, ¿verdad? Y como decía, los tres elementos esenciales del acto son el objeto, los sujetos y la forma. Cuando hablamos del objeto del acto, sabemos que tiene que ser lícito, tiene que ser posible, tiene que ser determinado o determinable, ¿verdad? El objeto puede ser el interés común de las partes. Entonces, si yo quiero comprar algo, tiene que ser algo lícito, posible, determinado y determinable. Si yo quiero adquirir un servicio, tiene que ser posible, lícito, determinado o determinable, ¿verdad? Entonces, ese es el objeto. Los sujetos tienen que ser capaces de hecho y de derecho. ¿Qué implica eso? Plena capacidad, ¿verdad? Y la forma, que dependiendo del acto puede ser formal o no formal. Dentro de los actos formales teníamos los actos formales solemnes y los formales que son no solemnes, ¿verdad? Pero tenemos también, o sea, que actos que requieren de una formalidad prescrita en la ley y actos que no tienen una formalidad prescrita en la ley, solamente dependen de la voluntad, ¿verdad? Es un poco hablando así rápido y mal de los elementos esenciales de los actos. Esto vamos a tratar más en profundidad en la siguiente unidad, ¿verdad? Pero no está de más mencionarlo. Y como mencioné, los elementos accidentales son elementos que se pueden incorporar a un acto jurídico principal, o sea, a un contrato de compra-venta se le puede incorporar una condición, se le puede incorporar un plazo o se le puede incorporar un modo, ¿verdad? Que son elementos accidentales. Se pueden incorporar a un acto jurídico principal previo acuerdo o previo consenso de las partes, ¿verdad? Después vamos a ver la definición de condición, plazo y cargo, ¿verdad? Más en detalle. Entonces, nuevamente, elementos esenciales del acto: sujetos, objeto y forma. Esos son los elementos esenciales. Cuando hablamos de los sujetos, ¿qué presupuestos entiende la ley que deben darse para que se entienda que tienen capacidad? ¿Verdad? Capacidad de hecho y capacidad de derecho. Cuando hablamos de capacidad de hecho, un mayor de edad que puede ejercer el derecho por sí mismo. Y la capacidad de derecho es la facultad que la ley te otorga, son las facultades, en este caso, que la ley te otorga o le otorga a cada sujeto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, esto es muy importante, en el derecho actual, nosotros podemos hablar de incapacidad absoluta o relativa de hecho. Lo que no podemos decir es que existe la figura de la incapacidad
absoluta de derecho. Lo que existe es una incapacidad relativa de derecho. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, indistintamente de la religión, la raza, el sexo, tenemos derechos. Lo que existen son ciertas prohibiciones al ejercicio de ciertos derechos en función a tu situación jurídica. Ejemplo, si yo estoy casado, no puedo ejercer el derecho al matrimonio porque ya estoy casado. ¿Por qué? Porque la bigamia está prohibida en Paraguay. Entonces, existen relativas prohibiciones, por eso hablamos de una incapacidad relativa de derecho. Pero sí, cuando hablamos de capacidades de hecho, podemos hablar de incapacidades absolutas y relativas. ¿Quiénes son los incapacitados absolutamente de hecho? Los menores de 13 años, los interdictos y también, los menores de 13 años y los interdictos. Esos son los incapaces absolutos de hecho. ¿Quiénes son los incapaces relativos de hecho? Los mayores de entre 14 y 17 años y los inhabilitados. Esos son los incapaces relativos de hecho. Y los capaces absolutos de hecho son todas aquellas personas de mayores de 18 sobre los cuales no pese ni inhabilitación ni interdicción, ¿verdad? Eso en cuanto a la capacidad de los sujetos, ¿verdad? Hablando ahora del consentimiento. El consentimiento es la voluntad. Y nosotros ya habíamos dicho que la voluntad tiene tres elementos internos, que son el discernimiento, la intención y la libertad. Después hay un cuarto elemento que es la exteriorización de la voluntad, que puede ser de manera expresa o tácita, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del objeto, hay varias teorías al respecto, ¿verdad? Porque cuando yo digo objeto me puedo referir a esa cosa. ¿Por qué digo cosa? Porque jurídicamente cosa es todo objeto susceptible de tener un valor patrimonial, ¿verdad? Pero también cuando hablo de objeto de un acto, puedo hablar de un bien que puede ser un derecho inmaterial o un servicio, no precisamente algo tangible, ¿verdad? Un servicio es un intangible, pero sigue provocando un beneficio, sigue ocasionando o produciendo un beneficio. Entonces puede ser eso un objeto de un acto. Por ejemplo, si yo me dedico a barrer, a dar servicio de contabilidad, ese es un servicio intangible, tiene un valor, tiene un beneficio para alguien y puede ser de interés común de las partes que uno brinde un servicio de contabilidad y que uno quiera o que otro quiera contratar un servicio de contabilidad. Entonces, el servicio de contabilidad en sí puede ser el objeto de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque es interés común de las partes. Entonces, no solamente una cosa material es objeto de un acto, sino también un bien de carácter inmaterial puede ser objeto de un acto jurídico. Eso es una consideración así general. Hablando de las teorías respecto al objeto, hay una teoría que se denomina la teoría amplia, que dice que el objeto son las obligaciones que ese acto crea, ¿verdad? Modifica o extingue. Entonces, es un poco que para esta teoría, el efecto del acto constituiría el objeto de ese acto. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que el acto jurídico es ese hecho humano voluntario lícito que busca producir un inmediato efecto. Entonces, el interés de las partes, ¿qué es? Producir el efecto. Entonces, para esta teoría, la producción del efecto es el objeto, ¿verdad? Cuando hablo de una compra-venta, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es la consecuencia que queremos producir? La transmisión de la propiedad sobre una cosa. Entonces, para la teoría amplia, el efecto que produce un acto constituye el objeto de ese mismo acto. Eso es el fin, exacto. El fin de ese acto es lo que constituye el objeto del acto en sí. Entonces, es un poco lo que reza la teoría amplia, ¿verdad? Son posiciones al respecto. Ahora, cuando hablamos de la teoría intermedia, que es otra teoría, presenta al objeto o lo limita, vamos a decirle, en los términos de la obligación de dar y en el hecho de las obligaciones de hacer y no hacer, ¿verdad? O sea, la teoría intermedia dice, el objeto constituye la obligación de dar, de hacer o no hacer. ¿Se acuerdan que
cuando nosotros hablamos de obligaciones de dar. Yo te tengo que dar una cosa. Yo tengo que hacer o no hacer algo. Entonces, la teoría intermedia limita un poco más lo que dice la teoría amplia y dice que el objeto solamente se limita a las prestaciones o a las obligaciones de dar, de hacer o no hacer. No se va o no contempla los fines o lo que buscan las partes, sino que se centra solamente en lo que es las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y la teoría restrictiva dice que el objeto en realidad constituye el bien material o inmaterial sobre el cual recae el interés común de las partes, ¿verdad? Entonces, cada teoría va tomando como objeto del acto una cuestión más general y van hasta una cuestión mucho más específica y mucho más limitada, ¿verdad? Sobre eso es más lo que habla la teoría. Esto no es muy relevante. Lo que tenemos que saber nomás es que el objeto es el interés común de las partes y sobre lo cual gira el acto. Eso más tenemos que saber, ¿verdad? Esto sí es importante. ¿Qué características tiene el objeto, que es el común interés de las partes en este caso, que es el motivo por el cual se celebra ese acto? Tiene que ser o no debe ser imposible, o sea, yo no te puedo vender el sol. Y cuando hablamos de imposibilidad, acá hay un tema muy importante. Hay dos tipos de imposibilidad, de hecho y de derecho. Cuando yo hablo de una imposibilidad de hecho, estoy diciendo, Teresa, en este acto procedo a venderte el sol. Esa es una imposibilidad de hecho, nadie puede vender el sol. Eso no puede ser objeto de un acto. Y una imposibilidad de derecho es cuando yo le digo, Teresa, te hipoteco mi auto. Un bien mueble no puede ser objeto de una hipoteca. La hipoteca o los objetos eventualmente de hipoteca son los inmuebles. O sea, podemos hablar de una porción de tierra que sí puede ser objeto de una hipoteca, pero no podemos hablar de una cosa que puede transportarse como objeto de una hipoteca. Esa es la imposibilidad de derecho. La hipoteca no es una figura, no es un derecho real de garantía que puede aplicarse a bienes muebles. Entonces, hay una imposibilidad de derecho. Entonces, en el examen habla de que una persona quiere prendar una casa. No se puede prendar una casa. Una casa se puede hipotecar. Entonces, ahí hay una imposibilidad de derecho, no de hecho, ¿verdad? Si habla de que el motivo del acto es una compraventa de un pedazo de la luna, ahí hay una imposibilidad de hecho. No se puede vender la luna, ¿verdad? Entonces, eso me quería mencionar respecto a uno de los caracteres del objeto, ¿verdad? Tiene que ser o no debe ser imposible. Tiene que ser determinado. Por eso dice no debe ser indeterminable. O sea, yo te vendo un auto de la marca Toyota, 100 kilos de trigo, 20 litros de vino. No puede ser el objeto de un acto, te vendo soja, trigo, animales. Tiene que haber cierta determinación en cuanto al objeto de ese acto. Tiene que ser lícito. No puedo vender cocaína, marihuana, éxtasis, heroína. No puedo vender personas, ¿verdad? La ley lo prohíbe. Por lo tanto, eso no puede constituir el objeto de un acto. Y no tiene que ser contrario a la moral y la buena costumbre. Este es un tema bastante subjetivo porque depende de la época, ¿verdad? Pero son los caracteres del objeto. Bueno, y acá habla un poco de la imposibilidad, ¿verdad? Que es lo que yo mencionaba recién. La imposibilidad física, ¿verdad? Viajar a otra galaxia, comprar otro planeta, vender el sol. Y la imposibilidad jurídica. No puedo hipotecar bienes muebles, como también no puedo prendar bienes inmuebles, ¿verdad? No se puede, la ley no lo permite. Cuando hablábamos de la indeterminabilidad, lo mismo, ¿verdad? Tengo que determinar especie, cantidad, calidad, precio, ¿verdad? Una compraventa sin precio no es una compraventa, eventualmente es una donación, ¿verdad? No hay precio. Entonces, determinar el cuánto voy a vender, qué voy a vender, cuánto de eso voy a vender, qué calidad tiene. O sea, eso es importante a la hora de celebrar un acto, determinar el objeto. Y después tenemos la determinación a cargo de un tercero. Dice, siempre debe determinarse en cuanto a su especie, pero no necesariamente en cuanto a su cantidad.
si la misma puede determinarse sin necesidad de un nuevo acuerdo. Y acá nos explica un poco a qué se refiere. Se reputará determinable cuando su fijación se deja a un tercero. A este podrán designarse pautas para la determinación, en cuyo caso, si se apartara de ellas, el juez podrá rectificar la determinación, atendiendo la común intención de las partes. Si no se establecieron las pautas, la decisión del tercero será definitiva. Si el tercero no se expidiera dentro del plazo fijado o del que razonablemente sería suficiente para hacerlo, el acto quedará sin efecto. O sea, yo puedo dejar la determinación del objeto a cargo de una tercera persona para que la determine en un plazo. Si no lo hace, el acto es nulo porque no se lo determinó. Sí. Viste que acá dice artículo 692, 693 y ese está en el capítulo 3 del objeto del contrato. Sí, y ahora estamos en el objeto, justamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir en cuanto a la posibilidad de que un tercero pueda determinar el objeto? Yo puedo vender algo, pero un tercero va a determinar el cuánto. Puede pasar eso, la ley lo permite, pero la ley requiere que ese tercero determine dentro de un plazo el cuánto. Si no lo determina, el acto no es válido, ¿verdad? Pero da esa permisividad, da esa flexibilidad a la norma, ¿verdad? A ver. Bueno, después ya hablamos ya de ilicitud, ¿verdad? Yo no puedo poner como objeto un acto algo que está fuera del comercio, no puedo hipotecar el Panteón de los Héroes, no puedo vender la Plaza Italia, no se puede, está fuera del comercio. O que perjudique el derecho de terceras personas, o sea, yo no puedo vender la casa de Teresa, no puedo, por más que el objeto es lícito, no es mío, no puedo vender algo que no es mío, ¿verdad? Entonces son siempre algunos objetos ilícitos, ¿verdad? Y cuando hablamos, bueno, de que es contrario a la moral, dice luego acá el propio PPT, es un concepto ambiguo, depende del momento, ¿verdad? En nuestro país, en algún momento se consideró inmoral el pacto de cuota litis, ¿verdad? O sea, no le podés cobrar todo a tu cliente antes de que termine el caso. O sea, vamos a terminar primero el caso y después regularle honorario a tu cliente si querés, ¿verdad? Entonces, era algo inmoral dentro de un convenio entre un abogado y la parte, ¿verdad? De tu cliente, ¿verdad? Bueno, entonces, elementos esenciales son, en este caso, los sujetos, el objeto y la forma. Ya vimos cuáles son los atributos de los sujetos. Tienen que ser capaces, absolutos, de hecho y de derecho. Tiene que haber capacidad de hecho y de derecho. Cuando hablamos del objeto, tiene que ser lícito, tiene que ser determinado, tiene que ser determinable, ¿verdad? Tiene que ser posible, ¿verdad? Y cuando vamos a hablar de la forma, vamos a ver eso ahora en la unidad 5, porque cuando hablamos de forma, hay actos que son formales y hay otros actos que no son formales. O sea, la ley para cierto tipo de actos prescribe una manera determinada de cómo tiene que darse y para otros tipos de actos los deja libre a la voluntad de las partes, ¿verdad? O sea, no establece reglas, sino que dice, mientras que las partes estén de acuerdo, pueden celebrarlo como quieran. Como mencioné, elementos naturales son los elementos que existen inherentemente en cada acto jurídico, ¿verdad? La fecha, el lugar del pago, los impuestos, todo este tipo de elementos que se dan de manera inherente en cualquier contrato se le denominan elementos naturales, ¿verdad? Y en lo que sí me quiero centrar son los elementos accidentales. Como dije, la condición, el plazo y el cargo, porque sobre esto vamos a trabajar más adelante, si no hoy, mañana, en los 40 ejercicios que tenemos para hacer. La condición, que es por definición, es todo acontecimiento futuro, ¿verdad? Incierto, eso es la condición. El plazo es todo acontecimiento futuro y que es exactamente que va a suceder, sobre el cual hay una certidumbre, va a suceder, ¿verdad? Y el cargo
es nada más que un gravamen, es una imposición, es una carga que es producto de un acto de liberalidad, ¿verdad? Si no se cumple, no es motivo de nulidad. Claro, si no se cumple el cargo, el acto sigue siendo perfectamente válido. Eventualmente lo que pueden hacer las partes es exigir que se cumpla el cargo, pero no invalidar el acto, ¿verdad? En el caso del plazo, el plazo es un evento futuro que sabemos que va a suceder. Va a llover en algún momento, nos vamos a morir en algún momento, ¿verdad? Entonces, el plazo es un evento futuro que va a suceder. No sabemos cuándo, porque hay distintos tipos de plazos. Hay plazos ciertos, hay plazos inciertos, ¿verdad? Un plazo cierto es el 30 de noviembre. Conozco y sé que va a llegar y sé cuándo va a llegar. Después del 29 llega el 30. Pero lo que no sé es cuándo va a llover. Ese es un plazo incierto. Va a llover, no sé cuándo, pero va a llover. Estamos seguros de eso, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener muy clara la película. El plazo va a acaecer, va a producirse. La condición, no. No sabemos. Hay incertidumbre. No es certero de que suceda, ¿verdad? Puede ser poco probable. Eso es una condición. Es poco probable, pero puede ser que suceda. O puede que no, o puede que nunca pase. Entonces, no existe una certidumbre sobre la condición. Es incierta. El ejemplo del profesor es muy bueno. Yo puedo jugar en la Champions League, en la Champions League, ¿verdad? Puedo jugar. O puede que no también. Capaz que no, es muy poco probable. Pero como existe un mínimo de posibilidad, puede ser sometido a una condición, ¿verdad? Entonces, cosas que van a suceder son objeto de un plazo. Cosas que es probable que sucedan son sujetos de una, o son elementos propios de una condición, ¿verdad? Pero vamos a ver eso en una unidad más puntualmente con ejercicio, porque el profesor no te va a poner en el examen el concepto, él te va a poner los ejercicios para que practiques. Bueno, y hablando del tercer elemento de los actos, porque ya hablamos ya del sujeto, hablamos del objeto, ahora vamos a hablar de la forma. Todos los actos jurídicos tienen una forma. Hay algunos que tienen una forma libre y otros tienen una forma un poco más estricta, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de la forma, dice la definición en un sentido amplio, todo acto requiere de una forma. Tiene que ser visible y tiene que expresar la voluntad de quienes participen en el acto. O sea, esa es la naturaleza de la forma. Que se vea y que exprese la voluntad. Cuando Santipeña juró ante la Biblia, se puso la banda presidencial, tomó el bastón de mando, esa es la formalidad que requiere la asunción de un presidente. Es visible y expresa la voluntad de un pueblo porque le votó a ese ser humano, ¿verdad? Entonces, es la formalidad que requiere la ley para que ese acto sea válido. ¿Cuál es el acto ahí? La toma de posesión del cargo, ¿verdad? Y dice, en un sentido estricto, el Código Civil lo utiliza como sinónimo de solemnidad legal requerida para ciertos actos. Esa es la forma legal. Si yo me quiero casar, no alcanza con que me case frente al país. Eso no es un matrimonio válido por la ley. Para que mi matrimonio sea válido, jurídicamente hablando, tengo que irme junto al oficial del registro, tengo que estar soltero o divorciado por sentencia, tengo que ser capaz de decir si acepto y firmar el libro negro. Esa es la formalidad que requiere la ley para que el matrimonio sea válido, ¿verdad? Todo lo demás, si no se cumple con lo que establece la ley, no es válido, así de sencillo. Por más que quiera, no va a ser válido. Y hay dos tipos de actos jurídicos. Hay subdivisiones, pero las principales son, ¿verdad? Los actos formales y los no formales. Los actos formales son los que tienen una solemnidad prescrita. La ley ya te dice cómo tenés que hacerlo. Esos son los actos formales, tienen una forma preestablecida en la ley. Los actos no formales son los que no requieren de ninguna solemnidad y están sujetos solamente a la voluntad de las partes, ¿verdad? Cuando yo quiero comprar un celular, no hace falta que yo firme un documento o elabore un contrato, no. Con entregar la plata y me da el teléfono alcanza. O sea, la voluntad es suficiente para que el acto se perfeccione en los actos no formales. En los actos formales, en cambio, no alcanza con la voluntad. Es necesario el cumplimiento de los prescriptos por la ley para que ese acto tenga validez jurídica, sea eficaz, produzca efecto.
Y acá nos hace un poco unos antecedentes, ¿verdad? De dónde viene un poco esto de la formalidad. Viene del derecho romano, es una concepción romanista, ¿verdad? En el derecho romano antiguo, el formalismo estaba acentuado al extremo. ¿Se acuerdan de la estipulatio, verdad? Esponcio, espondeo, ¿verdad? Prometes, prometo. No importa si querías, no querías, te engañó, te obligó. Vos decías espondeo, quedabas obligado. Así nomás era, ¿verdad? Todos los actos en Roma eran formales. Claro, no había buen papel. Entonces, eran todos formales, verbales. Entonces, era lo único que importaba. Exacto. Si vos omitías las solemnidades que estaban prescritas en la ley, ese acto no era válido. Por mucho que vos quieras hacerlo, no importa. No cumpliste la solemnidad, el acto no es válido. Esa era la pauta en el derecho romano, ¿verdad? ¿Y cuál es la explicación a todo esto? La mayoría de los actos se celebraban verbalmente. Entonces eran indispensables las solemnidades para dar seguridad a los actos. Tampoco existían sistemas como registros públicos. Entonces la forma de publicitar el acto era a través de la solemnidad. O sea, había testigos. Viste que en todos los actos hay testigos. En la emancipación, en la iniurecesio, en el testamento hológrafo, en todos hay testigos siempre que están acreditando la existencia de ese acto, ¿verdad? El derecho romano utiliza muchísimo la figura de los testigos. Eso es para dar publicidad al acto, ¿verdad? Para que pueda acreditarse que existió y para que produzca sus efectos, ¿verdad? Esto después se va mutando, se va perfeccionando y deja de requerirse la solemnidad y es reemplazado este concepto por el de la autonomía de la voluntad. Savigny ya empieza a decir, no, acá es más que la solemnidad, lo que importa es la voluntad de las partes, lo que quieren realmente las partes. Entonces la voluntad pasa a ser un elemento central en el perfeccionamiento del acto y la solemnidad pasa a ocupar un lugar de menor relevancia. Sigue ocupando un lugar importante, pero la voluntad es el elemento central del acto, ¿verdad? Que de hecho que es la tendencia actual, ¿verdad? La libertad de formas. O sea, la forma del acto está, vamos a decir, sometida a la voluntad de las partes. Lo que yo acuerde contigo en papel, firmado por ambos, eso va a ser ley, ¿verdad? La voluntad de las partes. Dice, solo excepcionalmente, cuando la ley así lo dispone taxativamente, deberá observarse alguna solemnidad determinada para el acto de que se trate. O sea, todavía existen actos solemnes. Si yo quiero vender una propiedad, quiero vender un vehículo, quiero casarme, quiero testar, esos actos importantes, muy relevantes jurídicamente hablando, dependen todavía de una solemnidad estricta. Pero la mayoría de los actos jurídicos que celebran en el día a día ya no dependen de una solemnidad, sino que están sometidos directamente a la autonomía de la voluntad de las partes. Los arrendamientos, prestaciones de servicios, compra-venta de todos los objetos en general, a excepción de inmuebles y vehículos, todos están sometidos a este concepto, a esta tendencia que es la libertad de forma, ¿verdad? Bueno, y acá habla un poco de las ventajas y desventajas, ¿verdad? De la forma. Dice, en cuanto a las ventajas, permiten determinar el carácter jurídico de los actos y facilitan la prueba de su concreción. O sea, la formalidad tiene algún tipo de relevancia, ¿verdad? Ayuda a la reflexión y a la prudente evaluación de sus alcances, el matrimonio, por ejemplo, y da publicidad al acto. Entonces, esas son las ventajas de los actos formales. La desventaja, su peligro, cualquier omisión afecta al acto. Claro, no cumplir con una formalidad, por mucho que yo quiera, ese acto no va a ser válido. Su incomodidad, que son los rigorismos, muchas veces son onerosos e incluso insumen mucho tiempo. Claro, casarse, comprar, transferir una propiedad, absorbe mucho tiempo, ¿verdad? Y va en detrimento a la celeridad y rapidez de las transacciones. O sea, es un poco visto, la solemnidad es vista como una especie de retraso a la flexibilidad que ofrecen las transacciones económicas, ¿verdad? Es como una suerte de burocracia innecesaria, ¿verdad?
Eso en cuanto a las ventajas y desventajas. Pero volviendo a la clasificación, que es lo que nos importa. Cuando hablamos de los actos formales, pueden ser solemnes y no solemnes, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de actos formales solemnes, lo que quiero significar con esto es que la solemnidad está directamente ligada a la eficacia del acto. En los actos formales solemnes, la solemnidad es lo que determina la eficacia del acto. Si el acto cumple con la formalidad, se produce el efecto esperado. En los actos formales no solemnes, la función de la solemnidad no está ligada con el perfeccionamiento del acto, sino que está ligado con la prueba de la existencia del acto. Por eso hablamos de actos jurídicos ad solemnitatem y ad probationem. Los actos jurídicos formales ad solemnitatem son aquellos en donde la función de la solemnidad tiene que ver con la eficacia del acto. En los actos jurídicos formales ad probationem, la función de la solemnidad es dar prueba de que ese acto existió, no de que ese acto tenga eficacia, sino que dan prueba de que ese acto existió, ¿verdad? Por ejemplo, dice en los actos formales ab solemnitatem, el matrimonio, la constitución de sociedades y los testamentos. En este caso, la solemnidad del matrimonio, decir si acepto, firmar el libro negro, esa solemnidad es requerida para que el acto sea válido. Esos son los actos jurídicos formales solemnes. En cambio, en los actos jurídicos formales no solemnes, por ejemplo, en los contratos por más de 10 jornales mínimos. ¿Para qué sirve la solemnidad del contrato? ¿Para que el acto sea eficaz? No, para probar que existió el acto lo que sirve el contrato. Y vamos a tomar el ejemplo del celular. Mi celular cuesta 2 millones de guaraníes. Por lo tanto, esto significa más de 10 jornales. Si yo quiero probar que existió el acto de la compraventa de este celular, la ley no exige de que haya un contrato para que sea eficaz ese acto. Lo que exige la ley es que haya un contrato que dé prueba de que existió el acto. Esos son los actos jurídicos formales no solemnes. Son ad probationem. La solemnidad cumple la función de probar la existencia del acto nomás. No está relacionado con la eficacia del acto. No sé si me siguen en el viaje, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de actos jurídicos formales, pueden ser solemnes y no solemnes. ¿Por qué son solemnes? ¿Por qué los actos jurídicos formales son solemnes? Porque la formalidad de la eficacia depende de la formalidad. En los actos jurídicos formales no solemnes, la solemnidad va a determinar no la eficacia, solamente determina la existencia de ese acto. ¿Bien? Y los no formales, bueno, son los actos en donde no hay ninguna formalidad requerida, solamente se requiere la voluntad de las partes. Es suficiente para que se configure o para que el acto en sí sea eficaz. Y acá justamente hablamos, ¿verdad? Acá está esta clasificación. Los formales no solemnes son ad probationem, que es lo que yo mencionaba. O sea, la solemnidad es una prueba nada más de la existencia del acto. En los formales solemnes son ad solemnitatem, porque el cumplimiento de la solemnidad va a determinar la eficacia del acto. Y los no formales, que son los actos voluntarios, ¿verdad? Que la voluntad es lo único necesario para que el acto sea eficaz. Después hay una clasificación intermedia, dice el artículo 700 del Código Civil. Los actos que requieren escritura pública, pero no cumplen con la formalidad, surten el efecto de una obligación de hacerla. Ejemplo, el contrato privado. Yo pregunto acá, ¿un contrato privado es suficiente instrumento para la transmisión del derecho de propiedad? No, pero sirve de prueba para obligar a la parte a que transfiera la propiedad. ¿Se entiende? Entonces el contrato privado es un acto jurídico, en este caso formal, no solemne. Da prueba de la existencia del acto, porque no transmite propiedad, pero sí obliga a transmitir propiedad, ¿verdad?
Y dice, si los contratos previstos en dicho artículo no se otorgan por escritura, serán nulos. Claro, si yo le vendo mi auto a Teresa por contrato privado, ese contrato, si no hay una transferencia, es nulo, no tiene validez. Pero sí me obliga a mí a que yo le transfiera el vehículo a Teresa, ¿verdad? O sea, sí me obliga a cumplir con la formalidad, eso sí. Entonces, eso es lo que dice, es una forma de clasificación intermedia de los actos, ¿verdad? Que son actos formales en los cuales te obligan a que, cumplidos esos actos, vayas o te obligas a que cumpla la formalidad para que efectivamente se produzca el efecto que es, por ejemplo, la transmisión de derecho de propiedad. ¿Me seguís? Sí. Bueno. Ya terminamos. Este firma digital, vio. Tenemos que saber lo básico. ¿Qué de onda? Eso. Lo básico de eso no. Bueno, vamos a ver lo básico de esto. Sin ahondar en... Esta sí es una unidad nada que ver por ahí, Sí, firma que digital. metieron nomás ahí. Dice, los contratos por medios electrónicos. Nuestro Código Civil no brinda un concepto específico del contrato. Básicamente podemos decir que un contrato es aquel acuerdo de voluntades en el que las partes crean derechos y contraen obligaciones. Un contrato de compra-venta. Acá lo que nos dice la ley es si puede ser por medios electrónicos o no, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la ley. La ley te dice un contrato es un acuerdo de voluntades, nada más. Sí. Y en concordancia con eso está el principio de libertad de formas. ¿Qué dice el 399? Los instrumentos privados podrán ser otorgados en cualquier día y ser redactados en la forma e idioma que las partes juzguen convenientes, pero la firma de ellas será indispensable para su validez. O sea, yo puedo redactar como quiero, de la forma que quiero, pero tiene que estar firmado. ¿Cuáles son las limitaciones? Dos limitaciones: la firma y la pluralidad de ejemplares. O sea, el contrato tiene que estar firmado y tienen que existir las dos copias. Famoso dice, se firma este instrumento a un solo efecto en dos ejemplares, ¿verdad? Y recapitulando, un contrato privado es un acto no formal. El contrato privado es un contrato no formal. En consecuencia, dice, podemos afirmar que los contratos por medios electrónicos son válidos siempre que cumplan con los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Que exista el doble ejemplar y la firma. Siempre que haya doble ejemplar y firma, el contrato por medio electrónico es totalmente válido. Por ejemplo, la compra de un billete de pasaje aéreo, código aeronáutico, revolucionario en este aspecto. O sea, yo puedo celebrar un contrato por medios electrónicos. Por supuesto que lo puedo hacer. Sirve como un acto no formal. ¿Sí? Eso es importante. Sí. Contrato por medios electrónicos. Dice, no, esto ya es lo mismo. Perdón. Contratación entre personas ausentes, más de 16 personas ausentes que no están en el mismo lugar al mismo momento. Dice, el consentimiento podrá manifestarse por medio de agentes, por correspondencia epistolar o telegráfica u otro medio idóneo. O sea, yo puedo firmar el contrato si yo estoy en Paraguay y vos estás en Argentina, no hay problema. El internet, los medios digitales son medios por los cuales uno puede dar su firma. Totalmente válido, ¿verdad? En consecuencia, podemos afirmar que los contratos por medio, dice, son válidos siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere siempre? La firma y el doble ejemplar. Eso más se requiere. Y hablando de los contratos por medios electrónicos siempre, ¿verdad? Dice, regular el comercio y la contratación realizados a través de los medios electrónicos o tecnológicamente equivalentes entre proveedores de bienes y servicios por vía electrónica, intermediarios en la transmisión del contenido y por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía electrónica y los consumidores usuarios. O sea, la ley de comercio electrónico regula toda esta actividad comercial que se realiza por esos medios, ¿verdad? Los contratos celebrados por vía electrónica producirán los efectos previstos por el ordenamiento jurídico para los contratos escritos. O sea, son igualmente válidos. Así de sencillo, ¿verdad?
Equipara con los contratos electrónicos y el Exacto. contrato papel. O sea, el contrato que tengo con Netflix, con Spotify, es un contrato totalmente y plenamente válido. Los contratos que afectan a los derechos de consumidores. Dice, los derechos de los consumidores se regulan por medio de la ley tanto. El hecho de que un contrato sea celebrado por medios electrónicos no genera un obstáculo para que se respeten esos derechos. Entonces, si compramos, dice nuestro almuerzo, por la aplicación, se aprueba el pago, pero finalmente el pedido es rechazado. En ese contexto, la ley de comercio determina que todos los proveedores deberán establecer un mecanismo de reembolso del dinero pagado por el consumidor o usuario en caso que el mismo no reciba el beneficio, no reciba la prestación, ¿verdad? Entonces, es válido el contrato celebrado por medios electrónicos, no es inválido, es perfectamente válido. La firma digital. Dice, no son lo mismo firma electrónica y firma digital. El primero es el género y segundo es la especie, lo mismo. Cuando yo hablo de firma electrónica, me refiero a cualquier símbolo, ¿verdad?, que se introduce utilizando medios electrónicos. Eso es firma electrónica. Y firma digital es una firma electrónica certificada por un prestador. O sea, una firma digital es una firma que tiene distintos requisitos, es más específica y está controlada. Una firma digital es cualquier símbolo que se introduce a un documento utilizando medios electrónicos, dice, ¿verdad? Ahí creo que alguien levantó la mano. Sí. Señora. Para dar un ejemplo que me viene así redondito. Nosotros en mi institución tenemos un documento que son a un lado y al dorso. Sí. El del frente es un documento electrónico y el dorso es digital. Y el digital, para que sea digital, el ganadero se tuvo que haber ido al Ministerio de Industria y Comercio y tiene que gestionar, por ejemplo, el token. Claro, ahí está. Entonces, tenemos un lado electrónico y el otro lado es digital. O sea, me viene como el ejemplo. Perfecto. Entonces, ahí Carolina lo retrató muy bien. Firma electrónica es cualquier símbolo que se utilice por medios electrónicos, ¿verdad?, que se introduce a un documento. Cualquier símbolo que yo le introduzco a un documento y lo utilizo por medio electrónico es una firma electrónica. Una firma digital, en cambio, es una firma que está certificada por un prestador acreditado, ¿verdad?, y que el titular mantiene bajo su exclusivo control, ¿verdad? Esa es la firma digital, una firma mucho más específica, mucho más regulada y mucho más privada. La firma digital, Esa no es la firma electrónica no tiene el mismo concepto. Estos son conceptos, esto no tiene que ver con la ley. Acá vamos a hablar justamente de lo que dice Teresa. Esto nosotros habíamos dado en informática jurídica 2 o 1, no me acuerdo. Dice la ley 4017, dice, fue la primera en otorgar validez jurídica a la firma digital. Posteriormente fue modificada por la 4610, pero ambas terminaron siendo derogadas por la 6822. ¿Se acuerdan de eso? Sí. La 4017 daba un concepto específico a la firma digital. La ley actual, que es la 6822, no conceptualiza a la firma digital, pero eso no significa que le reste validez alguna. O sea, la 6822 habla de firma electrónica, ya no utiliza el término firma digital, utiliza el término firma electrónica, porque firma electrónica es el término general, genérico, para determinar la introducción de cualquier símbolo a un documento, ¿verdad? Entonces, por eso la ley nueva utiliza solamente el término firma electrónica y ya no firma digital. En cuanto a la titularidad, señor. Sí, quiero aclarar nomás que en informática la firma digital no usan los actuarios de los jueces, que ahora con la nueva ley es firma electrónica cualificada. Sí, así es. No está actualizada la información del sí. propio de obligaciones, ¿sí? Sí, buenísimo.
Buenísimo. Eso es importante. En cuanto a la titularidad y la presunción de autenticidad, dentro de todo este contexto, dice, es importante señalar que la titularidad de una firma digital corresponde única y exclusivamente a la persona cuyos datos se encuentren vinculados a la firma, posibilitando así una detección posterior en caso de que sean modificados. O sea, la firma digital le corresponde solamente a Karen y nadie más que a Karen. Y la única que tiene la clave de acceso a esa firma digital es Karen. Por lo tanto, todo documento que vaya con la firma digital de Karen se sabe que fue remitido por Karen y que Karen valida lo que está escrito en ese documento. Como consecuencia de dicha vinculación, es claro que existe una presunción de autenticidad, pero no es absoluta. Cuando se llegare a impugnar una firma electrónica, se aplican los términos del artículo 404 del Código Civil. Toda persona contra quien se presentare en juicio un instrumento privado cuya firma se le atribuye, deberá declarar si la firma es o no suya, ¿verdad? Entonces, si hay un documento con la firma de Karen, con la firma digital de Karen, Karen tiene que declarar si es o no suya, ¿verdad? Y vos me vas a decir, pero Suazo, acabas de decir que la firma digital solamente está en poder de Karen y solamente la tiene Karen. Sí, pero Karen puede decir que se le robó el token, declarar que se le robó el token y que hubo alguien más que le sustrajo ese instrumento y que estuvo firmando por ella. Señora. Y si le llaman a reconocer su firma y no se va, ¿cómo que se sube? Y que está aceptando que es su firma. ¿Y cómo se le llama eso? Eso es un reconocimiento tácito. Por eso dice, toda persona contra quien se presentare en juicio un instrumento privado cuya firma se le atribuye, deberá declarar si la firma es o no suya. Si no contradice, quiere decir que está aceptando, ¿verdad? Es lo que hay una figura que se llama aceptación ficta, ¿verdad? Si yo no me opongo, quiere decir que estoy de acuerdo, ¿verdad? Dice, y continúa diciendo la regulación normativa, como fuera señalado, la ley actual es la 6822, que es lo que decía Juan Esteban, que habla de los servicios de confianza para transacciones electrónicas del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos. Dentro de la misma se encuentran regulados puntos como la habilitación de los prestadores de servicios. Claro, hay una empresa que se encarga de la seguridad, en este caso de las firmas digitales. Y los requisitos básicos que deben cumplir los prestadores de servicios, los requisitos de validez de los certificados digitales, las obligaciones de prestadores de servicios de certificación, las responsabilidades del prestador de servicios de certificación y la protección de datos personales vinculados a la firma digital. Claro, no es tan fácil como que yo tengo una firma digital que yo creé. No, hay un prestador que se tuvo que inscribir y que tuvo que pasar varios requisitos para poder ser ese prestador autorizado y certificado. Él te va a emitir, en este caso, la certificación de tu firma digital y te va a dar una clave para que vos y solo vos manejes esa firma digital, ¿verdad? Eso es lo que dice en cuanto a la regulación normativa. Respecto al valor jurídico de los mensajes de datos, dice, no se negarán efectos jurídicos ni admisibilidad en procedimientos privados, judiciales y administrativos a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla con los requisitos de la firma electrónica cualificada. Una firma electrónica cualificada tiene un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita. Entonces, esa firma electrónica cualificada está certificada por un prestador, tiene la misma validez que una firma hológrafa, que una firma que vos escribiste a mano. Pero también dice en el inciso 1 que no se van a negar los efectos jurídicos a una firma, en este caso electrónica, porque no cumplió con los requisitos de la firma electrónica cualificada. Igual tiene efecto, no se va a negar el efecto. Pero lo que también te dice abajo es que una firma electrónica cualificada tiene el mismo efecto que una firma hológrafa, ¿verdad? O sea, lo que intenta la ley es darle relevancia a la firma electrónica
y a la firma electrónica cualificada. Después dice, cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un documento electrónico, si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta, o sea, para su posterior consulta. Después habla del expediente electrónico. Dice, el expediente electrónico es el conjunto de datos registrados en un soporte electrónico, esto ya sabemos, durante el seguimiento y hasta la finalización de una actividad institucional o personal, y que comprende un contenido, un contexto y una estructura suficiente para constituir una prueba o una evidencia. ¿Cuáles son los conceptos importantes de esta unidad? Lo que tenemos que saber es que la firma, los contratos por medios electrónicos son perfectamente válidos cuando hablamos de contratos privados. Sí. Privados. Yo compro un auto de Karen, yo compro un plan de Spotify, de Netflix. Eso, un contrato electrónico es perfectamente válido siempre que haya una firma que sea digital o cualificada, no importa, o que hayan 2 ejemplares. Tiene que haber firma y 2 ejemplares. Y vos podés hacer contratos privados por medio electrónico. No hay problema. Lo que no podés hacer es una escritura pública por medios electrónicos. Documentos públicos no pueden hacerse por medios electrónicos. La ley ya establece cuáles son los pasos, los requisitos, las solemnidades para los instrumentos públicos. Esto es exclusivamente para el ámbito privado. Los contratos privados sí pueden celebrarse por medios electrónicos, pero los instrumentos públicos no. Eso quiero que quede así bien clarito. Y respecto a lo que hace rato decía también Zeneida, el tema de la firma, ¿verdad? Y no importa si es firma electrónica o firma electrónica cualificada, ambas firmas son relevantes jurídicamente hablando, ambas tienen efecto, solamente que la firma electrónica cualificada es igual de válida que una firma manuscrita. Pero una firma electrónica a secas es válida, no se va a negar efectos jurídicos tampoco. Y respecto al reconocimiento de la firma, vos tenés que reconocer si esa firma es tuya o no. Si guardás silencio, quiere decir que esa firma es tuya, ¿verdad? Pero vos podés desconocer esa firma. Solamente hay que tener los argumentos, obviamente, para poder desconocerla, ¿verdad? Se me robó el token, me hackearon, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar de los instrumentos públicos, unidad 7. Por definición, el instrumento público es un acto jurídico formal solemne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que reviste autenticidad. Sobre el instrumento público pesa la presunción de la veracidad como instrumento material. ¿Por qué? Porque hay fededatarios que certifican la autenticidad de ese documento. ¿Y quiénes son los fededatarios? El escribano y también, ¿quién era el otro? Se me olvidó el otro fededatario. El escribano era uno y había otro. Enseguida me voy a acordar. Ellos son los que certifican que el documento es válido. El instrumento público. Sí. El escribano, había otro más. Que no, voy a leer a que me voy a acordar enseguida. El oficial de justicia. Ahí está. Y el juez de paz. Ellos son los fededatarios. O sea, ellos son los que acreditan que ese instrumento público es válido, que cumple con los preceptos que la ley manda, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son instrumentos públicos. Acá hay una, taxativamente nos menciona, ¿verdad? Las escrituras públicas. Esto quiere decir registro de propiedad de inmuebles o de vehículos. Escrituras públicas. Cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por la ley es instrumento público. Las diligencias y planos de mensuras aprobados por autoridad judicial es un instrumento público. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial es un funcionario público. Entonces, por eso es un instrumento público. Las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes también son instrumentos públicos. Las letras aceptadas por el gobierno, billetes, o sea, el billete de 10.000, ¿verdad? Títulos de crédito, que son los bonos, ¿verdad? Los asientos en libros de contabilidad de la administración pública,
todos son instrumentos públicos. Se presume su autenticidad. Las inscripciones de la deuda pública, los asientos en los registros públicos, las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados auténticos de sus constancias fundamentales. Si estos no coinciden con el original, prevalecerá este último, o sea, prevalece el original. Entonces, esta es la enumeración taxativa de qué son instrumentos públicos. Estos no son instrumentos privados, son públicos, ¿verdad? Escritura pública, cualquier instrumento que sea autorizado por escribanos o funcionarios públicos, planos aprobados por autoridad judicial, actuaciones procesales, letras, inscripciones de deuda pública, asiento en registro público, copias o fotocopias o certificados o de constancia de documentos públicos, todos son instrumentos públicos. ¿Y cuáles son las condiciones para que ese documento sea de carácter público? Que en la creación del documento haya intervención del oficial público, así como decía Juan Esteban, cualquier funcionario, fedatario, escribano, ¿verdad? Cualquier participación de un funcionario público hace que el documento o que el instrumento sea público. La habilidad o capacidad del oficial público, o sea, que tenga funciones públicas. La competencia, un juez que sea competente en materia civil, en materia penal, un funcionario público que pueda suscribir ese tipo de documentos. Y el cumplimiento de las formalidades prescritas para que el instrumento, de que se trate. Dice, o sea, estas son las condiciones para que el instrumento público sea válido, ¿sí? Tiene que tener intervención de un oficial público. El oficial que interviene tiene que tener habilidad y capacidad de oficial público. Tiene que tener competencia de oficial público y tiene que cumplir las formalidades prescritas. Estas son las condiciones para la validez de los instrumentos públicos. Cuando yo hablo de capacidad, vamos a empezar a entrar un poco en detalle. La capacidad es la aptitud o habilidad del mismo para otorgar sus instrumentos públicos, lo cual proviene de su propia investidura. El escribano, por ejemplo, ¿verdad? No afectará a validez del acto la falta en el oficial público de cualidades o condiciones necesarias para el desempeño del cargo o en cualquier irregularidad en su nombramiento, por haber sido mal nombrado o porque no tenía edad mínima o porque su título era o resultó falso. Ahora bien, dice, el oficial público carece de capacidad y será inválido el acto que se celebre en caso de que el mismo se encuentre suspendido, sea reemplazado o destituido. Ahí sí, el instrumento que certifica el funcionario público no es válido. Cuando tuviera un interés personal al respecto de que se trate, tanto como su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Entonces, cuando yo hablo de que un instrumento público es válido en cuanto a la capacidad del funcionario público que interviene en la creación de ese instrumento, ¿verdad? Cuando él tenga la habilidad y cuando él tenga la competencia para poder crear ese tipo de instrumento. No afecta a la validez del contrato si hay problemas en cuanto a su nombramiento o en cuanto a, por ejemplo, la obtención de la edad mínima o por su título. Si él es funcionario público, entonces él puede dar fe de ese documento para que sea válido, ¿verdad? Ahora, si ese funcionario público fue removido, fue reemplazado o fue suspendido, ahí sí ese documento carece de validez. O si eventualmente el funcionario público está relacionado o tiene interés en el objeto del acto. Por ejemplo, si mi hermana es escribana pública, ella no puede certificar o dar la protocolización de una escritura pública de la compra de mi casa. No puede, porque es mi hermana, está dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No lo puede hacer, ¿verdad? Por más que sea una escribana que está en pleno ejercicio de sus funciones, no está suspendida, pero es mi hermana, hay un interés común de las partes. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses. Por lo tanto, la relación de parentesco es un obstáculo, ¿verdad?
en cuanto a la validez de los instrumentos públicos. No tiene que haber relación de parentesco cercana entre el fededatario, que es el funcionario público, y el sujeto que actúa en ese acto jurídico. En cuanto a la competencia, dice que es la aptitud que la ley reconoce a un oficial público para autorizar un acto. Puede invertirse en razón de la materia o en razón del lugar o territorio. Dice, el oficial público debe obrar dentro de sus límites de sus atribuciones. Ejemplo, un escribano público que pretenda celebrar un matrimonio, él no puede. O sea, un escribano puede dar fe de documentos, no puede celebrar un matrimonio. Eso en relación a la materia, ¿verdad? Así como un oficial de registro no puede certificar un documento de propiedad, no está dentro de su materia. En cuanto al territorio, el acto debe extenderse dentro de la competencia territorial asignada al oficial público para el ejercicio de sus funciones. O sea, un escribano que trabaja en Asunción no puede certificar un acto jurídico celebrado en el Chaco paraguayo. No, su rango de competencia es Asunción y actos celebrados en Asunción. Por eso hay escribanos habilitados en Asunción, en Fernando, en San Lorenzo, porque esa es su área de competencia en cuanto al territorio, ¿verdad? Entonces, eso es importante aclarar. En cuanto a las firmas, el instrumento público debe contener la firma del escribano autorizante, las partes intervinientes y los testigos. En el caso que hubiere. El instrumento al que le falte la firma será nulo. Firman el escribano, firman las partes y si se requiere testigos, firman los testigos. No es necesario la firma de las partes, como por ejemplo el testimonio, copia autenticada de las escrituras públicas. En esos casos, por ejemplo, no son, dicen, necesarias las firmas de las partes, ¿verdad? Porque en la escritura pública, en realidad el que firma es el escribano. Lo que firman las partes es el contrato de compra-venta, pero la escritura pública la firma el escribano. En cuanto a los testigos, dice el Código de Organización Judicial eliminó este requisito de las escrituras públicas y demás instrumentos notariales, salvo ciertas circunstancias. O sea, en términos generales se eliminó la figura de los testigos en las escrituras públicas, pero hay algunas en las que sí todavía son necesarias, ¿verdad? Creo que el matrimonio es una de ellas. O sea, sí, en el matrimonio, ante el oficial del registro, sí o sí tiene que firmar testigos. Tres. Bueno. Como mínimo. ¿Cuál es la fuerza probatoria de un instrumento público? El instrumento público hará plena fe mientras no fuere arguido de falso por acción criminal o civil, en juicio principal o incidente sobre la realizada de los hechos en que el autorizante enunciare como cumplidos por él o pasados en su presencia, dice. O sea, el instrumento público se presume que es válido, se presume que es auténtico, salvo que se arguya algún tipo de falsedad por acción criminal o civil. Pero se presume la autenticidad y la veracidad de un instrumento público. En cuanto a la redargución de falsedad, dice por acción criminal contra el escribano público por la comisión de un hecho punible, por ejemplo, ¿verdad? O por juicio civil autónoma, dice, a los efectos de declarar como falso el documento por medio de un incidente dentro del juicio para destruir el valor probatorio del instrumento. Claro, porque vamos al concepto central nuevamente. ¿Cuál es la fuerza probatoria del instrumento público? Tiene plena fuerza probatoria porque se presume su veracidad y su autenticidad. ¿Por qué? Porque un funcionario público intervino en la elaboración del instrumento. Él da fe de que ese instrumento es válido y es auténtico. Entonces, esa es la fuerza probatoria. Por supuesto que vos podés argumentar que ese instrumento es falso por una acción criminal o civil, por supuesto, pero tenés que probarlo, porque se presume, la carga de la prueba está para quien acusa a ese documento de falso o de no auténtico.
porque se presume que ese documento es auténtico. Ocurre lo mismo con la presunción de la inocencia. Yo soy inocente hasta que alguien pruebe que yo soy culpable. Lo mismo ocurre con el instrumento público. El instrumento público es válido, es auténtico, hasta que alguien demuestre que así no lo es, ¿verdad? Esa es en cuanto a la fuerza probatoria del instrumento público, ¿verdad? Ahora, dice, la autenticidad del instrumento en sí y la sinceridad de las manifestaciones en él vertidas. El instrumento público hace plena fe, tanto en relación a las circunstancias que de haberse ejecutado en el acto, a la realidad de los hechos que el autorizante enunciare como cumplidos por él y pasados en su presencia. Plena fe que reviste el instrumento público en relación a la autenticidad como instrumento material, no con respecto al contenido. O sea, el instrumento público da fe de lo que las partes pusieron, pasó, sucedió, existió. O sea, sobre eso habla el valor probatorio del instrumento público. Aparecen en principio como indubitables la fecha y el lugar de otorgamiento, la comparecencia de las personas indicadas, las declaraciones hechas por las partes, la entrega de sumas de dinero. Y para cuestionar este punto, es decir, la autenticidad del instrumento, es necesario la redargución de falsedad. O sea, entonces, siguiendo con ese concepto de que sobre el instrumento público se presume la veracidad, la autenticidad, entonces también se presume el contenido, la fecha, el monto, las partes, lo que convinieron, todo se presume como válido, como que existió, como que sucedió, como que se entregó el dinero, como que las partes acordaron verdaderamente eso, salvo que alguien vaya a arguir que eso es falso, pero eso tenés que probarlo. Ahora, hablando de los instrumentos públicos siempre, ¿verdad? Nulos y anulables. ¿Cuándo el instrumento público es nulo? Cuando dice es aquel que de por sí carece de eficacia y virtualidad, afecta al orden público. El instrumento anulable dice perdón, ay Dios, estoy leyendo mal, perdón. Sí, El acto es nulo cuando afecta al orden público, nunca sí, produjo dijiste. efecto. Sí. Y el acto es anulable cuando afecta a un interés individual. Va produciendo sus efectos siempre entre las partes hasta que alguien lo impugna o sigue produciendo su efecto si es que es subsanado eventualmente el vicio, ¿verdad? A través de la confirmación, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre un acto nulo y un acto anulable. El acto nulo tiene efecto ex tunc, o sea, nunca existió, nunca produjo efectos, ¿sí? El acto nulo afecta al orden público. El acto anulable produce sus efectos hasta que se lo impugna por una de las partes o también puede seguir produciendo sus efectos si es que es subsanado a través de la confirmación, ¿verdad? Eso es importante señalar las diferencias entre actos nulos y anulables, ¿verdad? A ver dónde me quedé. Causales de nulidad. Causales de nulidad. ¿Cuál es la causal de que un acto sea nulo? La incompetencia del oficial público, las relaciones de parentesco y el incumplimiento de los demás requisitos formales. Entonces, si un escribano pretende casarme, ese acto es nulo porque él no tiene competencia para celebrar matrimonio. Si mi hermana, que es escribana, eventualmente quiere celebrar o quiere dar fe de la transmisión de un inmueble que yo estoy haciendo a favor de otra persona, es nulo. ¿Por qué? Porque ella es parte interesada, está dentro del cuarto grado de sanguinidad y segundo de afinidad, ¿verdad? Esos son actos nulos, ¿verdad? Son las causales de nulidad de los actos. Son tres, vuelvo a mencionar. La incompetencia del oficial público, o sea, un escribano no te puede casar, ni un oficial público puede certificar documentos. Las relaciones de parentesco, mi hermana escribana no me puede certificar un documento a mí porque soy su hermano. Y el incumplimiento de los requisitos formales, el tema de la firma,
la fecha y demás cosas son los requisitos formales que tienen que cumplirse, ¿verdad? Que eso vamos a ver un poquito más abajo. Esas son las causales de nulidad, que el acto sea nulo, efecto ex tunc, nunca existió. Ahora, cuando hablamos de causales de anulabilidad, cuando hay error, dolo o violencia, que son vicios que afectan a la voluntad, siempre que tuviera enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones no salvadas antes de las firmas. ¿Qué quiere decir esto? Que el instrumento es anulable cuando hay error, dolo o violencia. O sea, se puede comprobar que existe alguno de estos vicios respecto a la voluntad. Eventualmente, mediante la confirmación, uno puede subsanar el acto y sigue produciendo efecto, pero es anulable. Por lo tanto, si yo te vendí un Adidas pensando vos que era un Adidas, por error vos podés iniciar una acción, en este caso de nulidad, para solicitar la anulabilidad del acto. ¿Verdad? Exacto, por error. O siempre que tuviera enmienda. Viste que a veces los contratos, los instrumentos públicos, pueden corregirse el precio, el nombre de las personas o cualquier parte del cuerpo del instrumento. Pero siempre esas correcciones, esas enmiendas o palabras entre líneas tienen que salvarse antes de la firma. O sea, la firma es lo último, no puede haber nada por debajo de la firma. Todo tiene que estar por encima de la firma, ¿verdad? Eso es importante mencionar. ¿Qué pregunta algo en el... Ahí, ¿verdad? Algo de Adidas salió en el examen, segundo parcial, ¿vos te acuerdas? Sí. Sí, vamos a verlo, eso en los vicios, ¿verdad? Que son el error, el dolo y la violencia. Y pregunta si el acto es válido. El acto es válido si es que la parte afectada no lo ataca, ¿verdad? Mediante una acción de nulidad. Lo puede convalidar, ¿verdad? Pero vamos a ver más en detenimiento eso. Creo que en unidades más altas. Vamos a verlo en los ejercicios. Bueno, siguiendo con esta temática del instrumento público. ¿Cuáles son los instrumentos públicos nulos y anulables? Dice, el instrumento autorizado por oficial incompetente. ¿Qué quiere decir eso? Un escribano que me quiera casar. No me puede casar un escribano. O que no tuviera las formas legales, valdrá sin embargo como documento privado si lo hubiesen suscrito las partes, ¿verdad? O sea, un instrumento público que no cumple eventualmente con los requisitos de competencia del oficial público, vale como instrumento privado, vale. Respetarse la voluntad de las partes, instrumentar un acto que no resultó inválido en sí mismo, sino en su instrumentación. O sea, acá no hay un error en cuanto a la voluntad de los sujetos. Los sujetos querían celebrar. Lo que pasa es que hay un error en la competencia, en este caso, del oficial, del funcionario que celebra este acto. Un escribano no puede casar personas. Entonces, ese instrumento, eso no sirve como instrumento público, pero eventualmente sí vale como instrumento privado. Esto es solo para escrituras públicas. La excepción es la forma del instrumento público, dice ad solemnitatem. O sea, este tipo de caso, porque es un caso muy particular, se da solo en las escrituras públicas. Entonces, si yo, por ejemplo, compro un vehículo de Teresa mediante un... Espera, no me puedo concentrar, perdón. Si yo adquiero un vehículo de Teresa mediante un instrumento público, pero ese fededatario, ese escribano, no tiene la competencia, por ejemplo, el escribano es de Asunción y nosotros estamos en San Lorenzo, no tiene la competencia para celebrar y para dar fe a ese acto, ese instrumento público vale como instrumento privado. ¿Se entiende? No efectúa la transmisión efectiva del derecho de propiedad, pero sí vale como instrumento privado entre las partes. ¿Se entiende? Bueno, seguimos.
La escritura pública. Dice instrumento público por excelencia. La escritura pública es el instrumento público por excelencia, que deben ser autorizados por escribanos autorizados. No todos los instrumentos públicos en que se invierten los escribanos son considerados como escrituras públicas. La distinción está en la protocolización, dice. La escritura pública debe integrar el libro de protocolo del escribano público. La escritura pública debe llenar ciertas solemnidades. O sea, no todos los instrumentos públicos en los que un escribano da fe son considerados escrituras públicas. Para que sea escritura pública, tiene que existir la protocolización. La solicitud de la parte. Exacto, exacto. La protocolización es lo que distingue una escritura pública de un documento que suscribió un escribano, pero que no es una escritura pública. O por mandato judicial. Ahora vamos a leer esa parte. Dice, escritura pública. Solo el escribano con registro puede ser depositario de la buena fe. O sea, él puede ser el único fedatario. El registro es la oficina notarial o la escribanía. Ese es el registro. Solo puede ser creado por ley de acuerdo a las necesidades del país. Por eso que cada escribano tiene su registro. La Corte Suprema de Justicia es la que otorga el registro con un concurso de oposición. Es el conjunto de escrituras públicas pasadas ante una escribanía que al final de cada año se encuadernan y se forman, dice, el libro de protocolo, que es el papel sellado con un sello y timbre especial para protocolo, rubricadas por la Cámara de Apelaciones de turno, hojas numeradas para cada registro del número 1 en adelante. O sea, entonces, esta solemnidad bastante especial que está bajo la competencia de los escribanos, debidamente acreditado por un número de registro, ellos tienen un libro que está rubricado, numerado, en el cual sirve de instrumento para la protocolización de documentos, ¿verdad? Que van a valer como escritura pública, ¿verdad? Y dice acá, o sea, que continúa diciendo, el protocolo se cierra el 31 de diciembre de cada año. La encuadernación se realiza en el mes de enero. Al cerrarse los protocolos, deben inutilizarse bajo la firma del escribano folios, o sea, hojas en blanco, y comunicar a la Corte Suprema de Justicia el número y el contenido de la última actuación. O sea, ese libro negro que tienen los escribanos es el libro de protocolización. Entonces, las hojas que utilizaste tenés que avisar, vos escribano, hasta qué hoja utilizaste. Y lo que vas a inutilizar tenés que comunicar también a la Corte. El Archivo General del Poder Judicial es el encargado de guardar los protocolos notariales. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando tanto del protocolo? Porque lo que diferencia una escritura pública de un documento notarial es el protocolo. La protocolización es lo que determina si un documento notarial va a categorizar como escritura pública. El protocolo pertenece al Estado y el notario solo tiene usufructo vitalicio del mismo. O sea, habla del libro, ¿verdad? Del libro negro, que es el libro de protocolo. Entonces, vale decir que la escritura pública realizada a través de un escribano precisa de un protocolo. Las escrituras públicas deben ser redactadas en español. Esta es la formalidad que la ley manda. No puede ser en inglés ni en... No, tiene que ser en español. En el caso de que alguno de los comparecientes no hable español, se recurre al procedimiento del 390. Se redacta una minuta en el idioma de los comparecientes. O sea, si yo hablo inglés y vos francés, el instrumento público se redacta en español, la escritura pública se redacta en español, pero por un documento adicional, que es la minuta, se redacta esa escritura en el idioma francés mío y en el idioma inglés tuyo, para que vos puedas entender el contenido. La minuta es la declaración de voluntad emitida en instrumento privado para ser traspasada a la escritura. Si se la suscribe en presencia del escribano, este da fe del acto. Si no, debe reconocer la firma. Luego, un traductor público matriculado deberá verterla al español. La minuta y la traducción quedan archivadas en el protocolo como parte de la escritura pública. Pero vale decir que la escritura pública siempre se redacta en el idioma oficial, que es el español.
La minuta puede ser redactada en el idioma de las partes, no hay ningún problema. Pero la escritura pública siempre en español. Muchas gracias. Hay temas importantes acá que me gustaría solamente volver a repasar, porque me parecen súper importantes. Cuando yo hablo de instrumento público, es aquel documento que está redactado o en el cual tuvo intervención un funcionario público debidamente acreditado, competente. Es el instrumento público. Sobre el instrumento público se presume la autenticidad y la veracidad del contenido, de lo allí dispuesto. Eso es importante. Se presume eso. Siempre se presume la autenticidad y la veracidad del documento. Si vos querés decir que ese documento es apócrifo o, ¿verdad?, o querés argumentar en contra de él, vos tenés que probar eso. Vos tenés la carga de la prueba, ¿verdad? Y acá vimos la enumeración de cuáles son instrumentos públicos. Decimos que eran las escrituras públicas, son los instrumentos públicos por excelencia. Eso decíamos, ¿verdad? Y también son instrumentos públicos cualquier instrumento que autoricen los escribanos o funcionarios públicos. Y ahí vamos viendo distintos tipos de instrumentos que autorizan escribanos y funcionarios públicos. Hablamos de las diligencias y planos que autorizan o que aprueban la autoridad judicial. Hablamos de las actuaciones judiciales. Hablamos de las letras aceptadas por el gobierno. Hablamos de las inscripciones de la deuda pública. Hablamos de los asientos de los registros públicos. Hablamos de las copias o fotocopias de instrumentos públicos. O sea, son todos documentos en los cuales fueron autorizados por escribanos o funcionarios públicos que estaban en condiciones de capacidad e idoneidad, ¿verdad?, determinada por la ley. Eso es importante mencionar. Respecto a la capacidad, hay temas muy puntuales, ¿verdad? Si el instrumento público es autorizado por un funcionario público que fue nombrado de manera irregular o que su título es falso, ese instrumento es válido. No afecta a la validez del contrato. Por eso es importante esta parte. Dice, no afectará a la validez del acto la falta en el oficial público de las cualidades o condiciones necesarias en su nombramiento por haber sido mal nombrado o porque no tenía la edad mínima o porque su título era falso. Eso no afecta a la validez del acto, ¿sí? Lo que sí afecta a la validez del acto es que, por ejemplo, ese funcionario público esté suspendido, sea reemplazado o destituido. Ahí sí afecta la validez del instrumento, ¿verdad? Cuando el funcionario es reemplazado, destituido o es suspendido. O cuando el funcionario público tenga un interés en el acto. ¿Cómo sabemos eso? Cuando hay un vínculo de parentesco del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Entonces, cuando hay un grado de parentesco entre el funcionario público y las partes o la parte, ese acto es nulo. Si ese funcionario que da fe del documento es destituido, reemplazado o es suspendido, ese instrumento público es nulo. Eso es importante mencionar, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la formalidad, decíamos que el instrumento público tiene que tener la firma del escribano, de las partes intervinientes y, si se requiere de testigos, la firma de testigos, ¿verdad? Al instrumento público que le falte firma va a ser un instrumento nulo. No tiene firma, es nulo, ¿verdad? Bueno, ¿qué fuerza probatoria tienen los instrumentos públicos? Tienen plena fuerza probatoria, siempre que no se vayan a argumentar falsedad contra el instrumento público. Porque nosotros decíamos que del instrumento público se presume su autenticidad, su veracidad, ¿sí? Se presume eso. Así que hace fuerza probatoria el instrumento público. Esto también es importante. ¿Cuáles son causales de nulidad de los instrumentos, en este caso de los instrumentos públicos? La incompetencia del oficial público, o sea,
un escribano de Asunción no puede certificar una venta hecha en KQP. Las relaciones de parentesco, o sea, mi hermana escribana no puede hacer una escritura pública de mi casa. Y el incumplimiento de los requisitos, que era la firma y demás, ¿verdad? Esas son causales de nulidad. O sea, el instrumento es nulo. Las causales de anulabilidad es cuando hay un vicio de la voluntad, ¿verdad? O siempre que el instrumento tenga palabras, enmiendas, palabras entre líneas, borraduras que no fueren salvadas antes de la firma. Porque si vos vas a hacer una corrección al instrumento público, podés hacerlo. Pero debajo de las palabras entre líneas, de las borraduras, tenés que firmar. No podés firmar y después hacer las tachaduras. No. Hacé todas las tachaduras, enmiendas y alteraciones que quieras. Y por último firma. Porque si las enmiendas, las alteraciones las haces por debajo de la firma, eso no vale. Eso va a ser anulable. Entonces eso es importante mencionar. Los instrumentos públicos nulos o anulables valen como instrumento privado. O sea, valen como una declaración de intención entre las partes. ¿Y en qué caso? Por ejemplo, cuando hablamos de escrituras públicas. Entonces, si yo eventualmente compro un auto de Teresa en Asunción y había sido el escribano, es de KQP, ese documento, esa protocolización que firmamos con Teresa, no sirve como instrumento público, pero sí sirve como instrumento privado. Entonces, eso nomás es lo que dice. ¿Qué es lo que distingue a un documento como escritura pública? La protocolización. Eso es importante, ¿verdad? La distinción está que no todos los documentos que un escribano celebra son instrumentos públicos. La escritura pública, lo que distingue la escritura pública de un instrumento público es la protocolización, ¿sí? Para que sea escritura pública tiene que estar protocolizado. Me parece que eso es lo más importante de esa unidad. Bueno. Este está enchufado, ¿no? Porque enchufado no, va a terminar su batería enseguida. No, mentira, tengo todavía. Métele nomás, tengo todavía. Entonces, ¿te paso una pregunta? Sí, señora, ¿cómo no? ¿Hasta qué unidad vamos a hacer? O sea, te pregunto nomás porque voy a ver hasta dónde tengo un precio. Sí, y yo calculo que vamos a hacer hasta la 13 por ahí. Hasta las 13 por ahí vamos a hacer. Y mañana terminamos y hacemos lo ejercitario. Bueno, ahora estamos en la 10. Efecto de los actos jurídicos. Se cortó un poco la línea de... Se cortó un poco la línea de lo que estábamos desarrollando por el tema de la firma digital y este tema de los instrumentos públicos, ¿verdad? Pero nosotros habíamos dicho que el acto jurídico por definición es hecho humano, voluntario, lícito, que tiene por fin producir una consecuencia inmediata. Y hablamos de adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones. Ahora, en línea con eso, vamos a hablar de los efectos del acto jurídico, ¿verdad? Que justamente es eso: adquisición, modificación, transferencia, conservación de derechos y obligaciones, ¿verdad? Y dice, hablamos de efectos jurídicos porque provienen de hechos y actos jurídicos. O sea, el efecto son las consecuencias jurídicas. En principio, obligan solamente a las partes que participan en el acto jurídico. Claro, este es el principio de relatividad de los actos. El acto jurídico solamente tiene efectos entre las partes. Hay una excepción, sí, están los terceros beneficiarios, están los acreedores quirografarios y estaban los herederos a título universal. Creo que esas son las excepciones, vamos a ver enseguida. Pero la regla del principio de relatividad es que los efectos de los actos jurídicos solamente se dan entre las partes. Dice, en principio obligan solamente a las partes que participan en el acto. Solo producen efectos entre las partes. Ellas son las únicas que pueden soportar los beneficios, lo que pueden soportar o beneficiarse de sus consecuencias. De ahí la utilización de la frase
Res inter alios acta, o sea, cosa realizada entre dos, que refiere a lo que lo actuado entre unos a los otros no beneficia ni perjudica. Ese es el principio de relatividad. En nuestro Código Civil, en el artículo 717 dice, los contratos no pueden oponerse a terceros ni ser invocados por ellos, salvo los casos previstos en la ley. Claro, porque va en línea con esto, ¿verdad? Los efectos de del acto o de los contratos solamente son para las partes. Este principio tiene excepciones, como todo en el derecho hay una regla y hay excepciones, ¿verdad? No aplica a actos unilaterales. Aquellos actos formados por la voluntad unilateral, ejemplo, el testamento, produce efectos beneficiosos contra terceros. Claro, es una excepción, porque el testamento es un acto jurídico. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? En este caso, mortis causa, ¿verdad? Que tiene efecto contra los terceros que no son parte de ese acto, porque yo le dejé a Karen, a Teresa y a Maca, le dejé mis bienes a mi muerte, pero ese acto jurídico lo perfeccioné yo solo a través de mi voluntad. Esa es una de las excepciones al principio de relatividad de los actos, ¿verdad? En el caso de los actos unilaterales, no aplica este principio a los actos unilaterales. Otra excepción, otras limitaciones, las ventajas a favor de terceros. Aquellos actos bilaterales o contratos que producen efectos a favor de terceros, por ejemplo, el seguro de vida en beneficio de un tercero. Por eso yo hablaba que el principio de relatividad de los actos tiene tres excepciones: acreedores quirografarios, terceros beneficiarios y herederos a título, creo que era universal. ¿Verdad? Entonces, esas son las excepciones que estamos viendo acá a la regla, ¿verdad?, del principio de relatividad. Y acá hablamos de los efectos indirectos a terceros. Dice, aquellos actos bilaterales en los cuales los efectos indirectos afectan a terceros ajenos a la celebración del acto. Son efectos indirectos porque no constituyen la finalidad de los negocios, ni son esenciales y en ocasiones escapa a la previsión de las partes. Ejemplo, la venta de un inmueble locado, o sea, un inmueble que está alquilado. ¿Cuáles son los efectos, verdad? En este caso, el inquilino, que es el tercero, debe abonar, dice, la mensualidad al nuevo propietario. El nuevo propietario debe cumplir el contrato de alquiler como si él mismo lo hubiera suscrito con el inquilino. Es una forma, es una excepción en la cual un acto entre partes tiene un efecto respecto a terceros. O sea, estamos viendo las excepciones al principio de relatividad. La situación particular de los acreedores. Siempre hablando de los acreedores quirografarios, de los que tienen instrumentos de pagaré, por ejemplo, o cheques. Los acreedores son terceros a los actos celebrados por sus deudores, con relación a su patrimonio. Sin embargo, pueden verse afectados. ¿Se acuerdan del fraude pauliano? Las garantías de cobro de los acreedores son directamente proporcionales al patrimonio del deudor. Por tanto, a mayor patrimonio del deudor, mayores garantías de cobro al acreedor. Claro, ¿se acuerdan del fraude pauliano? Yo tengo una deuda con Teresa. Claro, yo tengo una deuda con Teresa, le debo 100 millones de guaraníes. Y yo tengo como único bien, tengo una camioneta que vale 100 millones de guaraníes. ¿Y yo qué hago? Le vendo mi camioneta o dono mi camioneta a Karen. Con eso que estoy haciendo, agravando mi situación de insolvencia y perjudicando a un tercero, que en este caso es Teresa. Por eso, en este caso, como ella es una acreedora, se ve afectada en calidad de tercero como producto de este acto jurídico que yo celebré con Karen. Entonces, de vuelta, estas son las excepciones previstas al principio de relatividad. ¿Y quiénes son las partes? ¿Y quiénes son los terceros en un acto jurídico? Son partes aquellas para las cuales se produce el nacimiento, modificación o extinción de derechos. Claro, las partes son aquellos que reciben
los beneficios de ese acto, ¿verdad? Son los interesados, personas a quienes no se le imputan las consecuencias, dice, a quienes se imputan las consecuencias jurídicas. Claro, si yo compro el auto de Karen, Karen recibe la plata y yo recibo el auto. Nosotros somos las partes, ¿verdad? Nosotros recibimos los beneficios directamente. No debe confundirse con los signatarios del acto. ¿Quiénes son los signatarios? Son terceras personas que intervienen en el acto al simple efecto de darle formalidad y cumplir con las solemnidades, las cuales son alcanzados por las consecuencias. O sea, el escribano, el juez, el oficial del registro no son partes en un acto, no son partes. Las partes son los que reciben los beneficios de ese acto. ¿Entendés? O sea, en un juicio el juez no es parte. En una compraventa el escribano que certifica la escritura no es parte, es un fedatario. Las partes son el comprador, el vendedor, el inquilino, el propietario, el esposo, la esposa. Ellas son, o esos son las partes en un acto. Eso es importante mencionar. Hasta acá me van siguiendo. Sí. ¿Sí? Pero ya tomo un rito de agua. Representación en los actos jurídicos. ¿Qué es representar? Actuar en nombre de otros. ¿Se acuerdan de esto que vimos también en Romano? Por tanto, las consecuencias del acto se extienden a la persona en cuyo nombre se actuó y no así para el representante, siempre y cuando haya actuado dentro del límite de su representación. O sea, si yo le digo a Karen, Karen, te doy el mandato, te doy la autorización para que en mi nombre vos compres 5.000 cabezas de ganado, entonces vos podés actuar dentro de los límites del mandato que yo te di. Y si vos adquirís las 5.000 cabezas de ganado o las 10.000 que te mandé comprar, los efectos de esa adquisición son para mí. Yo voy a recibir los efectos de esa adquisición. Carolina, te escucho. Sí, te pregunto, ese era el ejercicio que se ve en el examen de cumplir los campeones de No, ese es un caso de error. Ese es un caso de error. Esto es... señora. En este caso no se aplicaría, por ejemplo, si yo estoy en otro país y entonces le doy la autorización a Sí. para que compre por mí que no le pague Paraguay. El mismo, ¿verdad? Zeneida está en Francia, yo estoy en Asunción. Zeneida me dice, Suazo, anda, puedo comprarme ese Kia 2024. Ok, Zeneida me da la autorización, me da el mandato, yo soy su representante. Me voy a Garden, Zeneida me gira la plata, yo compro el auto de Garden. Ese auto no es para mí. Yo represento los intereses de Zeneida. En realidad ese auto es para Zeneida. O sea, las consecuencias del acto son, o el beneficio en este caso, es para Zeneida, no es para mí. Yo represento nomás los intereses de Zeneida. Esa es la figura del representante. Hay un ejemplo. Zeneida te mandó comprar el Kia, pero vos te fuiste a Gara y te gustó más el Nissan. Entonces vos compraste el Nissan, ella llegó a Paraguay y se encuentra con que no era Kia, era Nissan, pero le gustó más el Nissan Claro, al final. ella puede hacer, excelente. Me dice Zeneida desde París, Suazo, anda a comprarme el Kia 2024. Genial, le digo. Me voy a Garden, así como, y veo una Nissan NP300 Frontier, ¿verdad? Este me parece más lindo y compro eso. Zeneida llega de Francia y me dice, Suazo, yo te pedí un Kia, no te pedí un Nissan. Zeneida puede hacer dos cosas. Plantear una acción en ese caso, de nulidad del acto, ¿verdad? Porque, claro, para que ese acto sea anulable, porque ese no fue el mandato que ella me dio, ¿verdad? O ratificar el acto, ratificar el acto y decir, Suazo, estoy de acuerdo con el Nissan, me gusta más el Nissan, apruebo tu compra, no hay problema. Ahí se produce una ficción jurídica, ¿verdad? Por la cual se presume de que el mandato inicial fue el Nissan, no el Kia, si Zeneida opta por ratificar ese acto. Pero Zeneida puede también desconocer esa compra y decir, no, yo no te di el mandato que compres la Nissan, yo te pedí el Kia, ¿verdad? Y plantear la anulabilidad del acto mediante una acción de nulidad, ¿verdad? Puede hacer ambas cosas, o sea, está dentro de su prerrogativa. Por eso es importante que el representante cumpla con el mandato, ¿verdad?, que le dio el representado. Porque si se excede en los límites, posiblemente ese acto sea anulable, ¿verdad? O
puede también ser ratificado por, en este caso, el mandante, ¿verdad? Por el que da el mandato. O por el representado, como quieran llamarle. ¿Cuáles son las características de la representación? El representante toma el lugar del representado. Claro, yo tomo el lugar de Zeneida al irme a Garden a comprar el Kia. Una vez celebrado el acto, los efectos se producen directamente sobre el representado sin intermediación. O sea, el efecto es para Zeneida. Yo compré el vehículo, cierto, pero la titularidad de propiedad va a estar a favor de Zeneida. La conveniencia y la necesidad de la representación. ¿Por qué lo que es necesario? ¿Por qué conviene esta figura? Es una solución jurídica. Puede ser necesaria en el caso, por ejemplo, de los incapaces de hecho. ¿Se acuerdan de los tutores, de los representantes, de los curadores? Esos son, por ejemplo, representaciones necesarias. La ley exige que un padre le represente al hijo. La ley exige que un tutor le represente al pupilo. La ley exige que un curador le represente al interdicto. Son formas de representación necesarias. La ley lo exige. Cuando hablamos de representación por conveniencia, dice, ¿verdad? O por comodidad, que son las convencionales en realidad, ¿verdad? Son la del abogado, el administrador de bienes, por ejemplo. Son formas de representación, pero estas son ya, no son necesarias ni legales, sino que son representaciones más que nada convencionales, ¿verdad? Ya acá voy a agregar eso porque no sé por qué los profesores no le agregaron eso, ¿verdad? Esto es necesaria o legal. Y estas son las convencionales, o sea, las que se llega a través de una convención por consentimiento. Convencionales o por consentimiento, ¿verdad? Entonces, yo quiero mi abogado, le contrato a Teresa. Yo quiero mi contadora, le contrato a Karen. Esas son formas de representación convencional, donde hay un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Y acá están las clases de representación. Legal o forzosa. Nuevamente, ¿verdad? Vamos para aquellos que son necesarias por la ley, ¿verdad? Los menores, los que están bajo interdicto, las personas jurídicas. Claro, una persona jurídica no actúa por sí misma, necesita un representante humano que actúe en su nombre, ¿verdad? Estas están impuestas por la ley. Y las convencionales, las que acabamos de citar, ¿verdad? Podemos hacer un contrato, un mandato con el abogado, con el representante para que adquiera un bien, ¿verdad? Esa es lo que acabamos de ver, solamente que he dicho de manera correcta, ¿verdad? Son las legales o las convencionales. Otra diferencia importante, dice, el representante de un incapaz siempre tiene que ser capaz. Claro, si yo, Emanuel Suazo, le voy a representar a un interdicto, yo tengo que ser plenamente capaz de hecho para poder representarle. Un interdicto no le puede representar a otro interdicto porque ambos son incapaces absolutos de hecho. ¿Se entiende? Sí. Un pupilo no puede ser representado por un menor de edad. Un pupilo es representado por un mayor de edad, ¿verdad? Un tutor plenamente capaz. El representante de un capaz podría ser un incapaz. El representante de un capaz. ¿Verdad que esta parte ya me... ¿Viste ese meme así de los signos que aparecen así que... El representante de un capaz podría ser un incapaz. ¿Qué quiere decir con eso? No se me ocurre ningún ejemplo. Por ejemplo. Si vos una persona incapaz, yo no puedo representarle a otro incapaz. Tengo que estar dentro de mi... El segundo. Dice, ¿viste que dice? Vamos a usar el ejemplo del auto. Vamos a usar el ejemplo. El representante de un capaz. ¿Quién es el representante acá de un capaz? El capaz es el representado. Podría ser un incapaz. O sea, el representante podría ser un incapaz. No sé en qué caso, no se me ocurre la verdad. En el libro no dice nada sobre eso. Ha de haber algún caso así bastante particular donde una persona capaz pueda ser representada por un incapaz. ¿Qué lecciones hay?
Esta es la lección 10. Efecto. Representación. Para ver más qué quiere decir con esto. Porque acá sí me mató. ¿Ser sordomudo puede ser incapaz? ¿No? No, sí, viste que la primera afirmación, esta afirmación está ok. Acá es lo que yo tengo duda. Acá está la duda. Porque dice, el representante de un incapaz, o sea, de un interdicto, siempre tiene que ser una persona capaz, ¿verdad? O sea, un tutor, si va a representar a alguien, siempre tiene que ser el tutor una persona capaz. Pero después dice, el representante de un capaz podría ser un incapaz, y ahí nomás me entra la duda. Vamos a ver. Acá. Creo que alguien levantó la mano, así que. Denise. No, que ya hablaba otra cosa. Admite representación por poder como principio de los actos jurídicos entre vivos, dice. No te escuchamos. Tu micrófono tenés que... ¿Cuál es el título de este examen? No funciona su examen. Su micrófono no funciona. Que me envíe un audio, En el libro está la representación. ¿Qué página es, Denise? Mi dedo está todo chueco por eso. No sé si Lo que es la... $3.43 dice. En la página 342 tengo condiciones... 2.96 ahora dice. 2.96. Del libro. Voy a leer. Dice, actos que admiten o no la representación por poder. Admiten la representación por poder como principio los actos jurídicos entre vivos. No admiten los siguientes casos: los de última voluntad, los que versan sobre derecho de familia, los terceros. Representación. Ese es la unidad 10. Te digo el título. Efectos de los actos jurídicos. Después instrumento público. Acá nomás vamos. Convencional. Espérame, esta parte nomás no me queda claro y quiero entender. Eventos privados. Como se había dicho, dice, 39 parece que es instrumento público. el cúmulo de atribuciones que confiere el derecho de familia sobre la persona y bienes del otro, no en beneficio del titular, sino de los incapaces y el núcleo familiar, hace que no se consienta la delegación en favor de un extraño. O sea, que no... Voy a saltarme esa parte porque la verdad que no sé qué quiere decir que el representante de un capaz podría ser un incapaz. No me queda claro. Voy a ver vamos a ver algunos casos. Esta noche voy a ver un poco cómo entender eso, ¿verdad? Pero si por ahí alguien tiene la respuesta, puede tirar nomás acá en el chat o en el grupo. Y voy a avanzar.
Bueno, pero lo importante, porque la primera afirmación es bastante, vamos a decir, entendible, ¿verdad? Un incapaz siempre tiene que ser representado por un capaz. O sea, un menor de edad, un interdicto, un inhabilitado, siempre tiene que ser representado por una persona capaz plenamente de hecho, ¿verdad? Eso es importante. No se me ocurre nomás un ejemplo en donde un capaz puede ser representado por un incapaz, ¿verdad? La verdad que no se me ocurre ningún ejemplo, pero vamos a verlo después. Vamos a ver la función del representante, ¿verdad? ¿De qué es lo que, en el caso que di Zeneida, que ella está en otro país y me manda a mí a comprar un vehículo? ¿Qué función lo que cumplo yo como representante, ¿verdad? De Zeneida, que es la representada? Explícame. Se sostiene que en doctrina, a diferencia del nuncio que podría ser incapaz, el representante en estas condiciones deberá tener capacidad. Sin embargo, nuestro código habla en el 343, dice: no ocurre lo mismo con los vicios de voluntad. En su segunda parte prevé que las consecuencias de los actos jurídicos serán consideradas respecto a las personas del representante en lo concerniente a los vicios de voluntad. Y acá Denise me dice 343 que puso ahí. Bueno, entonces vuelvo otra vez a este. Vamos a Para mirar. entender, Sí, vamos a no tratar de tiene razonar. sentido. Después yo puse acá, no será impugnada si el representante es un No, incapaz. estos son casos especiales, porque dice, la mayoría de las veces, dice, sin embargo, el representante, en este caso yo, respecto a Zeneida, aporta determinaciones propias, como ocurre, por ejemplo, cuando les es conferido por poder para vender una propiedad sin indicación del precio y del comprador. Se sostiene en doctrina que, a diferencia del nuncio, el nuncio pues es el representante, que podría ser un incapaz, ¿verdad? Que es el representante. El representante en estas condiciones deberá tener capacidad. Sin embargo, en nuestro Código Civil, la cuestión de la capacidad está fuera de distingo. En ambos casos, el representante podrá ser un incapaz y valdrá el acto que realice a nombre de su representado. Entonces, ok, qué bueno, mi abuelo, yo no sabía. Vamos al mismo ejemplo de Zeneida. El mismo ejemplo de Zeneida. Zeneida me da a mí un mandato y me dice: Suazo, anda a comprar un auto. Y yo soy un incapaz, yo, para comprar el auto para mí. Pero acá lo que se requiere es que el representado sea capaz. Por eso dice, el representante de un capaz podría ser un incapaz. Acá la persona capaz de adquirir, porque ¿quién es la que adquiere finalmente la propiedad del auto? Zeneida. Zeneida tiene que ser capaz. Yo que como representante puedo ser un incapaz, pero en realidad los efectos del acto surten para Zeneida, no surten para mí. Yo soy un representante nada más. No se requiere que yo tenga capacidad para, en este caso, adquirir propiedad, porque yo no adquiero la propiedad. En este caso, la que adquiere propiedad es Zeneida. Ella es la que tiene que ser capaz. Yo no sabía esto. Ahora me estoy en la página 291, en el punto 2, donde habla del aporte de las determinaciones propias. Explica un poco y leo de vuelta lo mismo. Dice, la mayoría de las veces, sin embargo, el representante, que soy yo respecto a Zeneida, aporta determinaciones propias, como ocurre, por ejemplo, cuando le es conferido el poder para vender una propiedad, sin indicación del precio del comprador. Es un caso, no es el que estamos planteando ahora. Se sostiene en doctrina que, a diferencia del nuncio, que podría ser un incapaz, el representante en estas condiciones deberá tener capacidad. O sea, si Zeneida me dice vender algo, yo tengo que tener capacidad para poder vender ese algo. ¿Verdad? En este caso. Sin embargo, dice, en nuestro Código Civil la cuestión de la capacidad está fuera de distingo. En ambos casos, el representante podrá ser un incapaz y valdrá el acto que realice en nombre de su representado. Si nos vamos al artículo 343, dice lo siguiente. En la última página.
Dice, las consecuencias de un acto jurídico serán consideradas respecto a la persona del representante en lo concerniente a los vicios de su voluntad o al conocimiento que tuvo o debió tener de ciertas circunstancias. Aunque el representante fuere incapaz, valdrá el acto que realice a nombre de su representado. ¿Verdad? ¿Eh? No le tengo a nadie para aceptar. No tengo para aceptarle. No, que entre y salga otra vez porque no tengo para aceptarle. No me parece. Pero a lo que quiero ir nomás, y voy a continuar leyendo. No ocurre lo mismo con los vicios de la voluntad. En el mismo artículo, dice en su segunda parte, prevé que las consecuencias de un acto jurídico serán consideradas respecto a la persona del representante en lo concerniente a los vicios de la voluntad. O sea, acá estamos hablando de capacidad para celebrar actos. Entonces, voy a tratar, este ejemplo es a efecto de entender nomás lo que quiere decir. Y vuelvo otra vez al PPT. Cuando hablamos de la primera afirmación, que es esta, dice, el representante de un incapaz siempre tiene que ser un capaz. O sea, el representante de una persona que está bajo interdicto o de un menor de edad siempre tiene que ser una persona capaz. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, el representante de un capaz, en este caso puede ser Zeneida con 23 años, puede ser un incapaz. Porque, ¿quién es la persona en el caso de una compraventa por representación? ¿Quién es la persona que adquiere el derecho de propiedad sobre la cosa? No soy yo, es Zeneida. Entonces, yo, como representante, puedo ser un incapaz. No hay problema. Porque en realidad, el efecto del acto jurídico va para Zeneida, no va para mí. No se requiere que yo sea capaz como representante. Lo que se requiere es que la persona que va a recibir el efecto de esa representación sea capaz. Eso es lo que se requiere. Yo no sabía esto, ahora me estoy enterando, la verdad. Pero bueno, está bueno saberlo. Pero entiendo que la primera afirmación habla para casos de tutela, para curatela, para patria potestad. Entiendo que la primera afirmación habla en ese sentido. La segunda afirmación habla en el caso de la representación convencional, ¿verdad? En donde una persona incapaz puede adquirir una propiedad en nombre de un capaz, ¿verdad? Porque al final y al cabo es el capaz quien va a soportar los efectos jurídicos de ese acto, ¿verdad? Entonces, creo que va un poco en esa línea, ¿verdad? Ok, continuando. ¿Qué función cumple el representante? Es una mera transmisión de voluntad. O sea, el representante soy yo, respecto a Zeneida, como daba el ejemplo, ¿verdad? El representante no aporta decisiones propias. Es un simple instrumento material para la demostración de la voluntad. O sea, acá la que tiene que ser capaz, acá la que tiene que tener la intención es Zeneida, no yo. En cuanto al aporte, dice, de determinaciones propias. La mayoría de las veces, el representante aporta determinaciones propias. Esto es cuando Zeneida me dice, anda a comprar 300 vacas. Dice, los actos del representante solo podrán ser impugnados si la voluntad del mismo estuvo viciada. No serán impugnadas si el representante es un incapaz. O sea, cuando lo que se ataca es la nulidad del acto, cuando hay un vicio de la voluntad, no cuando hay una incapacidad por parte del representante. Eso es lo que nos quiere decir en cuanto al aporte de las determinaciones propias. O sea, si hubo error por parte del representante en la adquisición que fue un mandato del representado, ahí sí opera eventualmente un vicio de la voluntad, ¿verdad? Si hubo un error. Ahora, no opera en cuanto a la capacidad del representado respecto a una posible nulidad del acto, ¿verdad? Porque no se tiene en cuenta la capacidad del representante, sino la capacidad del representado. Solo que no está viciado. Sí, cuando trata un vicio de la voluntad. Yo no sabía esto, la verdad. Condiciones para que exista representación. Dice, para que exista representación se requiere que el representante
declare su propia voluntad, recibe o no el cargo a nombre de otro, el representante debe hacer saber que actúa en nombre de otro. Caso contrario, se entendería que lo hace en nombre propio y debe estar investido del poder de representación. Puede ser anterior o posterior. Entonces, en este caso, el representante que soy yo respecto de Zeneida. Uso el ejemplo para siempre no cambiar y marear. Yo como representante tengo que declarar mi propia voluntad, que recibo o no el mandato.